Bo día a todos e a todas. Dá comezo a sesión extraordinaria do pleno do 17 de xuño. Primer punto do día, sorteo e elección de membros das mesas electorais para as eleccións ao Parlamento de Galicia do 12 de xullo de 2020. Comeza o sorteo, Javier. Vamos allá. De la 1-1, o sea, de la mesa de Cabanas, editar mesa. Presidenta, María Dolores Botana Torrón. Primer suplente de la presidenta, María del Carmen Cascallar Pita. Segundo suplente de la presidenta, María del Carmen Agulló García. Primer vocal, Judith Alvariño García. Primer suplente del primer vocal, Fernando Rodríguez Pego. Segundo suplente del primer vocal, Anabel Blázquez Ramírez. Segundo vocal, María Isabel Rodríguez Abruñedo. Primer suplente del segundo vocal, María Dolores Fabal García. Segundo suplente del segundo vocal, Ana Vázquez Roca. Vamos con la 1-2 de Porto. Presidente, Jorge Ferro Sabio. Primer suplente del presidente, María Concepción Fraga Fonte. Segundo suplente del presidente, Ana María Rogelia Rico Vidal. Primer vocal, Juan Gabriel Blanco Martínez. Primer suplente del primer vocal, Sara Amenedo Varela. Segundo suplente del primer vocal, Montserrat Fonte Trigo. Segundo vocal, María Sánchez Souto. Primer suplente del segundo vocal, Judith Vázquez Martínez. Segundo suplente del segundo vocal, Oliva María Fernández Varela. Vamos con la mesa, con la 1-3A de Larache. Presidenta, Ana Paula Gómez López. Primer suplente del presidente, Gonzalo José Prego López. Segundo suplente del presidente, Alicia Pérez Méndez. Primer vocal titular, María Josefa López Mesías. Primer suplente del primer vocal, Alejandro Miño Pico. Miño Pico. Segundo suplente del primer vocal, María del Carmen Vázquez Calvo.
Segundo vocal, Horacio Francisco Álvarez Porta. Primer suplente del segundo vocal, Manuel Seijas Carpente. Segundo suplente del segundo vocal, José Antonio Freijomil San Juan. Ahora vamos con la 1-3B, la bandeira. Presidente titular, Laura María Sardiña Feal. Primer suplente del presidente, Luis Miguel González Casalderrey. Segundo suplente del presidente, Lara Pazos González. Primer vocal, Juan Luis Galdo Gabeiras. Primer suplente del primer vocal, Miguel Pereira Vilar. Segundo suplente del primer vocal, Juan Manuel Suárez Carballo. Segundo vocal, José Manuel Loía Fernández. Primer suplente del segundo vocal, José Manuel Guerpe Pereira. Y por último, el segundo suplente del segundo vocal, Paula González Grueiro. Esa que soy yo. Ya está, Muchas gracias, Javier. Ben, pasamos ao punto número 2, que hai que votar a inclusión do orde do día na sesión. É a proposta de delegación na Administración Xeral da Comunidade Autónoma das competencias relativas á convocatoria dos procesos selectivos para o acceso ás diferentes categorías do Corpo Policial de Policía Local. Se entrega un convenio para delegar estas competencias á Academia de Seguridade de Galicia para a incorporación de auxiliares e outros policías para que fagan eles a selección. Entón, facemos a votación do orde do día. Señor Sardiña, ten a palabra. Sí, bons días a todos e a todas. Era simplemente, claro, hai que incluir a urxencia, pero tamén haberá que falar algo sobre cales son as causas de que non se pase este asunto por comisión. Gustaríame que o Goberno explicase que aconteceu para que non prevesen a contratación de policía local con anterioridade a mediados de xuño, esteñamos ainda así, incluindo un punto con total urxencias sen unha mínima previsión. Foi por un tema de prazos, pódese facer, non daba tempo facer unha comisión antes do pleno, da fecha da convocatoria do pleno para a inclusión deste punto. Sen máis. Intervención, señor Sardiña. En todo caso, informar a esta comisión na próxima sesión que teña, non? Supoño que a de asuntos de pleno. Bueno, realizamos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Bueno, pues informa a secretaria deste punto do día. A posibilidade que prevé a Academia Galega de Seguridade hai que asinar un convenio para que eles asuman os procesos selectivos de corpos de policía local e de auxiliares tamén de policía local, entón requiren un acordo plenario non que se lle faga unha delegación das competencias de forma de xeito expreso para logo poder asinar o convenio, que é o que
o acordo que ides adoptar é o de delegar as competencias, de feito. Moitas gracias. Bueno, pues abrimos a rolda de intervencións. Sen Sardiña. O resultante que vai ser a Academia de Seguridade que leva a cabo os procesos selectivos, non? Que se lle encargan desde o Concello. É dicir, que neste momento hai un proceso selectivo encargado por parte do Concello. Neste momento, hai solicitado a inclusión de dous auxiliares para os próximos meses, para este ano. Ben, pois suxerirles tamén que fagan a favor de solicitar a convocatoria de vigilantes, porque van a ser moi necesarios, nada máis. Moitas grazas. Alguna intervención máis? Non? Pois facemos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Sí. Hai que poñerlo en frente. Ben, pois moitas grazas por vir e bo día.